Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal El Estandarte Adventista. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 27 de junio de 2020, la misma que lleva por título Conflicto y Victoria. El título es bastante ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues resume a grosso modo acerca del gran conflicto que se desarrolla aquí en la tierra entre Jesucristo y su adversario Lucifer, con un resultado final a favor de la victoria de Jesús. En el párrafo de introducción se nos explica que existe un conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre los ángeles leales y los ángeles infieles, pues Cristo y Satanás no concuerdan entre sí, ni tampoco lo harán. Y este conflicto durará hasta su final, pues esta lucha no será por la eternidad, sino que durará un tiempo determinado, pues hay un tiempo para esto. Y en esta lucha está involucrado directamente y en todas las épocas la Iglesia del Señor. Bueno, dicho esto, hermanos, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un subtítulo que dice: Enemistad y conflicto de principio a fin. Pregunta número 1. Según el veredicto divino, ¿qué existiría a lo largo de los siglos entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la de la mujer? Bueno, según el veredicto de Dios, mostrado en el pasaje de Génesis 3:15, habrá un conflicto o una enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dicho de un modo coloquial, habrá un conflicto entre el pueblo de Dios y Satanás, de tal manera que la simiente de la mujer o pueblo de Dios pisará la cabeza de la serpiente, lo cual ocurrirá en breve tiempo, pues las señales que vemos tanto en el mundo como en los cielos nos dicen que el tiempo está cercano. En otras palabras, hermanos, la profecía de Génesis 3:15 nos declara que la iglesia de Dios, que es la simiente de la mujer, vencerá a la serpiente, que es Lucifer. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este conflicto establecido por Dios es un acto en favor del ser humano, pues de esta manera la humanidad caída no estará completamente a merced de Lucifer, pues tendrá la oportunidad, a través del desarrollo de este conflicto, de recuperar lo que perdió, es decir, su santidad, su pureza, su rectitud y el hermoso planeta Tierra que Dios entregó a Adán, pero que por su caída lo perdió. Este conflicto establecido por Dios se conoce también como el plan de salvación de Dios, el cual estuvo escondido desde los días de la eternidad, pero que se activó cuando el ser humano cayó en el Edén. Lo que aquí nos llama la atención es que sea a través de la enemistad o conflicto entre la mujer y la serpiente la forma que Dios ha establecido para que el ser humano encuentre la oportunidad de recuperar lo que perdió en el Edén. Pero recordemos aquel versículo de Mateo 11:12 que nos dice que a través de la violencia es como los violentos arrebatan el reino de Dios. Este es un versículo difícil de entender y controversial, pero se puede comprender a la luz de este pasaje de Génesis 3:15 que nos habla del establecimiento por parte de Dios de una enemistad entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Ellen White nos dice, comentando este veredicto de Génesis 3:15, que Satanás, al escuchar estas palabras pronunciadas por Dios, comprendió que él sería vencido, pues sería herido en la cabeza, es decir, en el centro neurálgico de sus pensamientos y sus decisiones. Él entendió que sus acciones se volverían en contra de él, y aunque él venció al ser humano en el Edén, sin embargo, ello solo sería un golpe en el calcañar, pues el hombre, en el proceso de esta lucha o de este conflicto establecido por Dios, llegaría a recuperar lo que antes perdió. No se perdería entonces el hombre para siempre. Bueno, tenemos ahora una subpregunta. Subpregunta número 1, que nos dice: ¿qué muestra la historia de este mundo? Bien, la historia de este mundo nos corrobora o nos confirma la existencia de este conflicto o enemistad establecida por Dios
entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La Biblia nos presenta muchos casos al respecto, pero podemos citar a algunos, como por ejemplo tenemos el caso de Caín, simiente del maligno, que asesinó a su hermano Abel, porque Abel era justo. Podemos tomar también el caso de Esaú, también como simiente de la serpiente, pues quería asesinar a su hermano Jacob, porque Jacob deseaba la primogenitura. También podemos tomar el caso de los hermanos de José, quienes querían matar a José porque él era obediente a su padre Jacob. Podemos también tomar el caso de David, quien cayó en la tentación ante Betsabé y quitó la vida a su esposo Urías Eteo. Podemos tomar también como ejemplo el caso de Ismael e Isaac. Ismael como simiente de la serpiente, pues Ismael perseguía a Isaac para matarlo, porque Isaac era el hijo de la promesa. Y así podríamos seguir enumerando distintos ejemplos en la historia del pueblo de Israel. Pero también podemos tomar ejemplos de la actualidad en los cuales también se verifica este conflicto o este veredicto dado por Dios. Pues tenemos, por ejemplo, a los distintos gobiernos del mundo, que antes de acceder al poder prometen administrar al país con justicia, pero luego, al acceder al poder, ellos terminan corrompiéndose, siendo entonces incapaces de cumplir con lo que prometieron. Es decir, hay una lucha por guardar la ley moral de Dios, pero también hay una tentación que termina impidiendo que los buenos propósitos de los gobiernos se puedan cumplir. Sin embargo, esto no será así por siempre, pues habrá un remanente del pueblo de Dios que sí podrá guardar los mandamientos del Señor. Este remanente es conocido como Iglesia de Filadelfia o los 144.000 sellados de las tribus de Israel, pues en ellos es que se va a hacer realidad la completa observancia de los mandamientos de Dios. Vayamos ahora a la pregunta número 2, que nos dice, de acuerdo con la profecía bíblica, ¿qué escalada del conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal se espera en el futuro cercano? De acuerdo a lo que nos narra la Biblia en Apocalipsis 12:17 y 13:7, lo que nos espera es un incremento de la escalada de este conflicto, tanto en su extensión como en su intensidad, pues este conflicto se agudizará hasta convertirse en un tiempo de angustia y tribulación como nunca antes lo ha habido, y será a una escala planetaria. Satanás tomará a través de su simiente posiciones ventajosas para encarar esta lucha o contienda contra la simiente de la mujer, pues se hará con el control de los gobiernos de todo el mundo a través del papado, que es aquella primera bestia de Apocalipsis 13, aquella bestia que sube del mar. Y seguidamente, cuando consiga todo esto, hará guerra a los santos del Altísimo, es decir, a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y la Escritura dice que los perseguirá y los vencerá, es decir, que llegará a quitar todo medio de subsistencia material al pueblo de Dios, tal como lo hizo con Lot, buscando así de esta manera socavar y hacer claudicar de su fe a la simiente de la mujer o pueblo de Dios. Sin embargo, también la Escritura nos dice que todos los que perseveren hasta el fin, soportando esta terrible prueba del tiempo de angustia, vencerán y derrotarán a Satanás. Los distintos acontecimientos que se vienen desarrollando en la actualidad en la escena mundial encaminan al mundo en esta dirección. Me refiero, por ejemplo, a esta pandemia mundial que estamos experimentando o al cierre de las economías de los distintos países que conforman el mundo. Pues con todo esto lo que se busca es agravar las condiciones del mundo para el desencadenamiento de este conflicto final entre el pueblo de Dios y el dragón. Pero esto el mundo no lo sabe o no lo entiende, pero la Biblia es clara al respecto. Por eso, hermanos, nos toca a nosotros considerar todo lo que está sucediendo en el escenario mundial y despertarnos y prepararnos para esta batalla, estudiando más las Escrituras. Tenemos una subpregunta
subpregunta 2, que nos dice: ¿qué provocará esta contienda o conflicto? Bien, esta contienda o conflicto entre Cristo y Satanás, que pronto escalará a nivel mundial, va a provocar que los hijos de Dios, es decir, aquellos que guardan sus mandamientos, sean perseguidos, vencidos y muertos por aquella bestia o poder mundial que se nos presenta en Apocalipsis 13. Pues aquella bestia o gobierno recibirá autoridad y poder por parte de todas las naciones de la tierra y empleará todo ese poder recibido de parte de los países del mundo para hacer una terrible persecución contra los santos de Dios y vencerlos. Este terrible evento de persecución y muerte es llamado también en otras partes de la Biblia como el tiempo de angustia de Jacob o tiempo de tribulación. Y como hemos dicho antes, este evento se encuentra en el muy cercano futuro. Los eventos del COVID-19 y el encierro o confinamiento global así nos lo demuestran, pues con esto se está impulsando al mundo a un nuevo orden de cosas que deben culminar con el otorgamiento del poder a la bestia o papado. Estemos pues apercibidos de esto, hermanos. Ellen White nos describe así esta situación. En el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras, cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos de Dios. La iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. En toda la tierra, el papado está acumulando sus altas y macizas estructuras en cuyos secretos recintos se han de repetir sus antiguas persecuciones. Y se está preparando el camino para que se manifiesten en gran escala esos prodigios mentirosos por los cuales Satanás seducirá, si fuese posible, a los mismos escogidos. Tenemos ahora un nuevo subtítulo que nos dice: Naturaleza espiritual del conflicto. Pregunta número 3. ¿Podemos pensar que nuestra guerra es contra seres humanos, gentes o naciones? No, no podemos pensar así acerca de este conflicto entre la Iglesia de Dios y las huestes de Lucifer y su simiente. La lucha que tenemos no es contra seres humanos o naciones, pues no es una lucha contra sangre y carne, sino que esta es una lucha contra las potestades o gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Así lo define San Pablo en Efesios 6:12. Es pues una lucha de carácter espiritual o intelectual, podríamos decir, para hacer que las personas que están bajo el poder del maligno conozcan la verdad y puedan elegir de modo consciente y racional el camino de Dios, apartándose del camino del mundo. Entonces, pues, se trata de hacer que las personas decidan si quieren seguir en sus caminos de error o deciden seguir el camino de la vida basada en la obediencia a los mandamientos de Dios. Esta es una lucha que se lleva a cabo a lo largo de los siglos y por casi 6.000 años. Y así como Elías llevó al monte Carmelo al pueblo de Israel para que ellos decidieran elegir si servían a Dios o si servían a Baal, así también pronto la humanidad entera será llevada a decidir si eligen a Dios y guardan sus mandamientos o eligen a Lucifer, guardando sus anchos caminos que conducen a la perdición. Esto también es algo parecido a la lucha que hubo en el cielo, pues allí también 1/3 de los ángeles decidió seguir a Lucifer, pero las 2/3 partes de los ángeles de los cielos decidieron seguir a Dios. Esta vez aquella lucha que comenzó en el cielo se terminará aquí en la tierra y se luchará para que la persona tome la decisión de seguir a Dios o seguir las instrucciones de Satanás. Esa es la base del conflicto, la decisión del hombre. Esa es la base de todo. La Escritura nos dice en el libro de Zacarías, capítulo 13, versos 8 y 9, que la tercera parte de la tierra elegirá a Dios. Satanás también sabe acerca de esto y se prepara para llegar al fin del conflicto con una posición de ventaja o dominio en el mundo, pues así podrá presionar y amedrentar a la iglesia para hacerlos abandonar la fe.
Sin embargo, la Escritura nos aconseja que no nos amedrentemos, sino que peleemos la buena batalla de la fe como buenos soldados de Cristo, manteniéndonos firmes, guardando fielmente la fe en Dios y en su palabra, pues en su momento Dios nos premiará otorgándonos la corona de justicia que es para todos los que aman su venida. Bueno, tenemos ahora otra subpregunta 3, que nos dice: ¿cómo define el apóstol Pablo el conflicto cristiano en todas las edades? Pablo define a este gran conflicto que se libra aquí en la tierra como la buena batalla de la fe, es decir, que esta lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, aquí en la tierra es definida como una batalla de la fe, pues en realidad lo que se busca es que el ser humano decida moralmente en quién confía o en quién cree, o cree en Dios o cree en Satanás. Y en esto estriba todo el conflicto, apreciados hermanos. Es decir, el conflicto implica una elección. Por eso Satanás se esfuerza al máximo por complicar la vida de aquellos que eligen servir al Señor, poniéndoles obstáculos, barreras, tentaciones, de tal manera que la fe en Dios de una determinada persona sea socavada o derribada, perdiendo de este modo su batalla de la fe o de la confianza. Sin embargo, hermanos, hay una hermosa promesa para todos aquellos que permanecen fieles. El juez de toda la tierra premiará a todos los que guardan la fe, es decir, a los que se mantengan fieles en medio de la gran tribulación que ocasionará Satanás para socavar la fe del pueblo de Dios. Bueno, pasemos a la pregunta número 4, que nos dice: ¿de qué están seguros los soldados espirituales en el ejército del Señor? Los soldados espirituales de Cristo están seguros de la victoria de Cristo sobre Lucifer, pues confían en la palabra de Dios, y esta palabra dice que Dios en breve aplastará la cabeza de Lucifer bajo los pies de la iglesia. Y esta palabra, hermanos, nunca ha fallado, pues todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Además, la iglesia de Dios conoce a su Dios, conoce a su Maestro, pues han estado relacionados con Él y saben que Dios es amor y que ama a su pueblo y los ayuda para que puedan obtener la victoria. Pero también los soldados de Cristo están seguros de que Dios les dará a ellos la victoria sobre el pecado y sobre toda artimaña creada por Satanás para enredarlos y hacerlos caer, pues Cristo está con ellos, peleando al lado de ellos esta batalla de la fe, pues los anima, los alienta y los fortalece, aunque estén cansados y abatidos. Dios da a su pueblo las fuerzas que necesita para continuar y perseverar en su fidelidad hasta el fin. Como está escrito en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabras realmente de ánimo y de esperanza, ¿verdad, hermanos? Por eso es que la iglesia estará segura de su éxito y de su victoria. Su fe puesta en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo le da ánimo y firmeza en esta lucha contra las potestades de las tinieblas. Por medio de la sangre de Cristo, la iglesia no solo es limpiada, sino que también es fortalecida para vencer al pecado y a las tentaciones y artimañas que el enemigo ha preparado contra la iglesia. El enemigo no puede vencer a un pueblo que está unido a Jesús. Esta es pues su certeza y su confianza. Ellen White nos dice que Cristo ha hecho posible que todo miembro de la familia humana pueda resistir a la tentación. Todos los que vivan de manera piadosa pueden vencer como Cristo lo hizo, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Bien, tengamos en cuenta esto, apreciados hermanos. Tenemos una subpregunta más, subpregunta número 4, que nos dice: ¿en nombre de quién se peleará y ganará la batalla? Los soldados de Cristo pelearán esta batalla en el nombre de Jesús, pues la batalla es de Cristo y también de Él es la victoria. Así como el joven David luchó contra el gigante Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos y venció, así también a la iglesia le tocará enfrentar aquel gran poder mundial que nos relata Apocalipsis 13,
encontrando valor y fortaleza en Cristo el Señor, pues Jesús estará al lado de su iglesia, ayudándole a vencer. Como está escrito, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener puesta nuestra mirada y confianza en Cristo Jesús, quien es la fuente de toda fuerza, valor y sabiduría. Debemos pues creer que podremos vencer en las pruebas y dificultades que se nos presenten, porque para el que cree, todo le es posible. Recuerden esto, hermanos. Por eso pongamos toda nuestra confianza, nuestros planes y esfuerzos en el Señor, y Él actuará y premiará nuestra fidelidad, pues nuestra lucha es también su lucha. Tenemos un subtítulo final que dice Poder Divino para la invitación final a la gloria. Pregunta número 5. ¿Qué recibirán pronto los siervos del Señor, aquellos que lo han amado y seguido y han dado su mensaje con poder? Bien, la Escritura nos dice que aquellos que aman a Dios, que guardan su palabra y la proclaman ante el mundo, recibirán poder de lo alto, el Espíritu de Dios, el cual será derramado sobre la iglesia en forma de lluvia postrera o refrigerio del Señor. Y entonces seremos capacitados por Dios para pregonar el Evangelio con un gran poder. Ellen White nos dice que Dios derramará de tal manera su Espíritu sobre su pueblo para que éste se convierta en una luz en medio de la oscuridad moral que domina el mundo. Acerca del impacto en la tierra del derramamiento de la lluvia tardía, en Habacuc 2:14 encontramos una hermosa descripción que nos dice: la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Esto nos ilustra cómo será de espectacular el progreso del Evangelio en el tiempo final. Hablándonos del futuro evento del derramamiento del Espíritu de Dios sobre su pueblo, Ellen White nos lo explica de la siguiente manera: ha llegado el tiempo cuando debemos esperar que el Señor haga grandes cosas para nosotros. El presente es un tiempo de preparación para el cielo, cuando debemos caminar en plena obediencia a todos los mandamientos de Dios. Bueno, esto es así, hermanos, pues sin obediencia a los mandamientos del Señor no puede haber derramamiento final del Espíritu Santo. Recordemos aquel pasaje de Hechos 5:32 que nos dice que Dios da su Espíritu a los que le obedecen. Tengamos en cuenta esto, queridos hermanos. Vayamos a la siguiente pregunta, pregunta 6. ¿Cuál ha sido siempre el deseo y la ferviente oración de Jesús por sus seguidores? El ferviente deseo de Cristo es que su pueblo o iglesia esté junto a Él cuando termine este gran conflicto, pues como está escrito en San Juan 17:24, Jesús le pide a su Padre acerca de su pueblo, de que aquellos que Dios le ha dado estén también junto a Él donde Él está, para que vean su gloria, la gloria que ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Cristo desea, hermanos, que su iglesia viva con Él en la ciudad celestial. Este es el deseo de Jesús y pronto será hecho realidad en todos aquellos que puedan soportar aquella gran prueba final de la batalla de la fe que pronto vendrá sobre toda la tierra. Estemos preparados entonces, hermanos. Tenemos una subpregunta 6, que nos dice: ¿qué se está preparando para los que le aman y siguen el conflicto severo con los poderes malignos? La Escritura nos dice que Cristo está preparando unas hermosas moradas en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, ciudad que Dios ha construido con su sabiduría y su poder para poder alojar ahí a todos los que permanezcan fieles y venzan en esta batalla final que pronto se desarrollará aquí en la tierra entre la iglesia de Dios y las huestes de Satanás. Son moradas que ojo no vio ni oído escuchó, lo que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman y por ende guardan su palabra. Moradas que no han sido construidas por ninguna mano humana, sino por el mismo Dios, que es el arquitecto y constructor. Pasemos a la pregunta número 7, que nos dice:
¿Qué palabras finales se hablarán pronto desde el templo en el cielo? Las palabras finales que pronto se pronunciarán desde el cielo es hecho es o hecho está. Depende de la versión de la Biblia que estemos estudiando. Esta voz que se oye es una potente voz y la Escritura nos dice que es semejante al ruido de muchas aguas. Esta voz que sale del templo del cielo es la voz de Dios y es pronunciada cuando el séptimo ángel de Apocalipsis 16 derrama sobre la tierra la última plaga. Al pronunciarse estas palabras finales, se sacudirán tanto los cielos como la tierra. El firmamento parecerá abrirse y en nuestro planeta se producirá aquel gran terremoto que la sacudirá enteramente, desgarrando toda su superficie y haciendo desaparecer todas sus ciudades e islas habitadas. El gran conflicto habrá terminado y el carácter de Dios y su santa ley quedarán vindicados con la victoria de su pueblo. Tenemos ahora una subpregunta 7 que nos dice: ¿qué maravillosas promesas cumplirá el Señor con aquellos que venzan al maligno a través de su poder divino? Hay muchas maravillosas promesas que podrán disfrutar todos aquellos que vencieron al maligno durante el tiempo del dominio de la Babilonia del tiempo del fin, pero que de acuerdo a los versículos mostrados en esta lección serían básicamente las siguientes. Primera promesa: para todos aquellos que se han mantenido fieles, haciendo la voluntad del Señor, en medio de aquella gran tribulación, Cristo los pondrá en tronos para que estén junto a Él, gobernando a otros reinos o naciones, y que aquí podemos entender que estarían gobernando en realidad a los millones de otros mundos que conforman el cosmos o el universo, pues las naciones que aquí conocemos en la Tierra actualmente ya no existirán más. Entonces, al decir la Biblia que los santos estarán gobernando otras naciones o reinos, lo que nos está queriendo decir es que estarán gobernando a los otros mundos que conforman el universo, y esto sería realmente un privilegio que el Señor estaría otorgando a sus santos que vencieron al maligno en aquella batalla final de la fe llamada Batalla del Armagedón. Cristo les estaría dando el privilegio de administrar o tener autoridad sobre estos otros mundos. A mundos habitados me refiero. Así como Adán tuvo el privilegio de administrar nuestro planeta, la Tierra. Otra segunda hermosa promesa que podemos ver en estos versículos es que Cristo enjugará todas las lágrimas que vertieron los fieles victoriosos durante la terrible prueba del tiempo de angustia que tuvieron que atravesar, ya sea tanto en el pequeño como en el gran tiempo de angustia, pues estos fieles soportaron aquella gran aflicción, persecución, hambre, sed, calor, etc., pero no se doblegaron ante la presión de la Babilonia del tiempo del fin, ni recibieron su marca. Tenemos un consejo final que encontramos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 478, que nos dice: para todos aquellos que deseen vencer, deben esforzar al máximo cada una de las facultades de su ser. Deben angustiarse sobre sus rodillas ante Dios en procura de poder divino. Deben encontrar en Cristo ejemplo para escapar de toda corrupción y no deben ceder ante ninguna tentación de Satanás, pues Satanás no pudo tocar la cabeza de Jesús, solo lastimó su pie, es decir, el Señor Jesús mantuvo intacto su mente y espíritu. De esta manera, hermanos, también nosotros podremos mantenernos puros y perfectos, aunque Satanás nos lastime a través de una gran tribulación. En ese tiempo de prueba, nuestra mente puede mantenerse limpia, perfecta, sin ceder a ninguna tentación si seguimos estos consejos que nos brinda el espíritu de profecía. Pasemos ahora a la pregunta número 8 que nos dice: ¿dónde pasarán la eternidad los santos victoriosos, libres de todo conflicto? La Escritura nos dice que los santos victoriosos o vencedores de aquella terrible prueba que vendrá en breve sobre toda la humanidad pasarán el resto de su eterna existencia en los cielos nuevos y en la tierra nueva que nuestro Señor Jesús
creará nuevamente. Como está escrito en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y estarán estos santos cogobernando con Cristo en el inmenso reino de los cielos, pues cada uno recibirá una corona. Daniel 7:27 así nos lo presenta, que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Qué gran privilegio, ¿verdad, hermanos? Gobernar con Cristo el infinito reino de los cielos y todos sus dominios y potestades que lo conforman. Es decir, hermanos, todos los victoriosos de la terrible prueba de la marca de la bestia, más conocida coloquialmente como el 666, tendrán enormes privilegios y también grandes responsabilidades que los seres humanos de otras épocas no podrán tener. Y esto por haber conseguido alcanzar a tener una fe como la de Jesús, nuestro divino Salvador. Apreciemos esto, queridos hermanos. Bueno, hasta aquí mis comentarios sobre nuestra lección. Espero, hermanos, que os sea de utilidad en vuestros estudios. Un abrazo a todos. Hasta luego.